Muy buenas tardes con todos y todas, público que nos acompaña desde las diferentes regiones de Perú. Les saluda Ana María Martínez, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A nombre del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Muruarte Romero, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos, un espacio que contribuye a la capacitación continua de todos los servidores públicos, abogados, estudiantes universitarios y público en general. La conferencia del día de hoy se denomina Los principios del procedimiento administrativo sancionador, cuya disertación estará a cargo de Enrique Guerrero González, abogado y docente de Derecho Administrativo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Se les recuerda a los participantes que terminada la exposición, que esta exposición durará hasta las 5:15 de la tarde y luego se abrirá una sección para las preguntas del público de aproximadamente 15 minutos, motivo por el cual se les invita a formular sus preguntas por el chat a partir de las 4:45, a efectos que se pueda seleccionar y dar lectura a las mismas para las respuestas correspondientes. Asimismo, se les invita a permanecer desde el inicio hasta el final de la conferencia y contestar la encuesta que se les pasará por el chat en los últimos minutos de la conferencia a efectos que tengan derecho a su certificado. No es necesario que registren su asistencia por el chat. Acto seguido, pues, pasamos a presentar la trayectoria profesional de Enrique Guerrero González. Enrique Guerrero es abogado en ejercicio con maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Nacional de San Marcos. Es profesor universitario en las especialidades de Derecho Administrativo, Procesal Administrativo, Derecho Laboral Individual y Colectivo y Procesal Laboral, así como es docente también en la Escuela Nacional de Control. Ha prestado servicios en diversas instituciones, también como el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la SUNAT, Ministerio del Interior, y actualmente trabaja en la Contraloría General de la República. Ha publicado artículos especializados en Derecho Administrativo y Laboral, en revistas especializadas en asesoría empresarial como gubernamental. Les agradecemos entonces a todo el público, a todas las personas que están conectadas en este momento por el interés en este evento y por seguirnos todos los martes de justicia y en este ciclo de conferencias. Sin más preámbulo, entonces les damos pase a Enrique Guerrero para su exposición. Bienvenido nuevamente, Enrique. Un gusto contar con tu presencia en este espacio académico. Adelante, por favor. Doctora Anita Martínez, muy buenas tardes. Honrado de haber sido invitado por el Ministerio de Justicia y la dirección que usted dirige. Es nuevamente grato reencontrarnos, esta vez a través de la actividad académica. Reitero, muy honrado de haber sido invitado por parte del Ministerio de Justicia, una institución muy importante para el Estado peruano. Y bueno, encantado de poder disertar en esta tarde sobre los principios del procedimiento administrativo sancionador, que son temas bastante interesantes porque tiene que ver mucho a veces con el aspecto ético, moral y sobre todo hoy en día, pues que nos convoca mucho la lucha contra la corrupción, ¿no? Que es un flagelo que nos está azotando mucho al Estado peruano. Gracias por su invitación. Entonces vamos a dar inicio a la exposición. Si me permiten compartir pantalla para los materiales, las diapositivas que he tenido preparado hacer. Bien. Antes de iniciar la disertación, quisiera que visualicemos un video que en lo particular a mí siempre me llama la atención, porque habla mucho de los principios. Y cuando hablamos de principios del procedimiento administrativo, ya sea general o sancionador, también hay que tomar en cuenta el rol de los principios, cuál es la función que cumple un principio, porque tenemos principios éticos, principios morales y también los principios jurídicos que hoy justamente nos convoca. Pero quisiera que visualicemos un poco este video. Es un extracto de una película, Perfume de Mujer, en el cual el personaje interpretado por Al Pacino
nos da un discurso muy interesante sobre lo que es la integridad y lo que es la firmeza con la cual debemos conducir nuestros actos. Permítanme unos breves minutos para poder visualizar este video. Me dejan sin testigos reales. El testimonio del señor Willis no solo es vago, sino insustancial. La sustancia que yo esperaba, señor Sims, tenía que venir de usted. Lo siento. Yo también lo siento, señor Sims. Porque sabe lo que tendré que hacer, ya que no puedo castigar al señor Heffmeyer, al señor Potter o al señor Jameson. Y que no castigaré al señor Willis. Es el único en este incidente que aún merece ser llamado un hombre de Byrd. Voy a recomendarle al comité disciplinario que lo expulse, señor Sims. Los está encubriendo y es un mentiroso. Pero no un soplón. ¿Disculpe? No, no lo disculpo. Señor Sims. Todo esto es una mierda, señor Trask. Por favor, cuide su lenguaje, señor Slade. Está en la escuela Byrd, no en una barraca. Señor Sims, le daré una última oportunidad de hablar. El señor Sims no quiere hacerlo. No quiere esa etiqueta de aún merece ser llamado un hombre de Byrd. ¿Qué rayos es eso? ¿Cuál es su lema aquí? Muchachos, delaten a sus compañeros, salven el pellejo porque si no lo hacen serán quemados en la hoguera. Bien, caballeros. Cuando la mierda llega al cuello, hay algunos que corren y hay algunos que se quedan. Y aquí está Charlie enfrentando el fuego y ahí está Josh ocultándose en el bolsillo de papá. ¿Y ustedes qué hacen? Van a premiar a George y a destruir a Charlie. ¿Ya terminó, señor Slade? No, apenas estoy calentándome. No sé quién vino a esta escuela. William Howard Taft, William Jennings Bryan, William Tell, no importa. Su espíritu ya no existe. Si alguna vez tuvieron uno, se ha ido. Lo hicieron un nido de serpientes. Una verdadera jaula de ratas. Y si creen que están preparando a estos menores para la madurez, piénsenlo, señores. Porque yo creo que están matando los principios que esta institución debería inculcar. ¡Qué gran estafa! ¿Qué clase de espectáculo están representando hoy? Porque el único con clase en este teatro está sentado junto a mí y yo estoy aquí para decirles que el alma de él está intacta. Y no es negociable, y lo sé por esto. Alguien aquí, no voy a decir quién, ofreció comprarlo. Solo que Charlie no está en venta. Está fuera de orden. El que está fuera de orden es usted. Y ni siquiera sabe lo que es estar fuera de orden, señor Trask. Se lo enseñaría, pero estoy viejo. Muy cansado y desgraciadamente ciego. Si fuera el hombre que era hace 5 años, a este lugar lo habría hecho pedazos. ¡Qué idiotez! ¿A quién cree que se está dirigiendo? A pesar de estar ciego, señor, hubo un tiempo en que podía ver. Y tuve que ver a muchachos iguales a estos, casi niños, amputados de uno y hasta 2 de sus brazos. Pero no hay nada tan cruel como un espíritu amputado. No hay prótesis para eso. ¿Usted cree que está enviando a este espléndido soldado de vuelta a su hogar en Oregon con la cola entre las patas? Pero yo digo que lo que están ejecutando es su corazón. ¿Y por qué? Porque no es un hombre de Byrd. Un hombre de Byrd. Si hieren a este chico serán los viles de Byrd, todos ustedes. Y Harry, Jimmy y Trent, donde quiera que estén, váyanse al carajo.
Señor Slade, se terminó. No he terminado. Cuando venía llegando, escuché estas palabras. Cuna de líderes. Pues cuando el arco se rompa, la cuna caerá y ya ha caído aquí. ¡Ha caído! Educadores de hombres, creadores de líderes, mucho cuidado con la clase de líderes que producen aquí. Yo no sé si el silencio de Charlie el día de hoy es bueno o no. No soy juez ni jurado, pero les digo esto. Él no va a vender a nadie para comprar su futuro. Y eso, amigos míos, se llama integridad. Eso es integridad. Y nuestros líderes deberían estar hechos de eso. Yo he llegado a las encrucijadas de mi vida y siempre conocí cuál era el camino correcto. Sin ninguna excepción, lo juro, pero jamás lo seguí. ¿Saben por qué? Porque era demasiado duro. Y aquí está Charlie. Ha llegado a la encrucijada. Charlie ha elegido un camino. Es el camino correcto. Un camino hecho de principios que forjan el carácter. Déjenlo continuar su jornada. Tienen el futuro de este muchacho en sus manos, comité. Y es un futuro valioso. Créanme. No lo destruyan. Protéjanlo. Abrácenlo. Los va a enorgullecer mucho un día, se los prometo. ¿Qué te pareció, hijo? Enrique, tu micrófono, préndelo. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, apelando a su comprensión, siempre me gusta empezar, cuando se trata de principios, siempre me gusta empezar con este video porque los principios son ellos. Los principios, tenemos principios éticos, principios morales, principios jurídicos, pero destacando algo de este video, bueno, lo que me gusta destacar de este video es que uno siempre tiene que ser firme con los principios. Y esto es algo que nos convoca, seamos abogados, seamos estudiantes, seamos servidores públicos, no abogados, en fin, los principios son básicos. Si no seguimos los principios, señores, no podemos crecer como Estado. Un Estado se forja sobre principios y tenemos que ser firmes en ello. Entonces, por eso es que me permití, y apelando a su comprensión, quise poner este video para que tengamos en cuenta que los principios tenemos siempre que seguirlos. Más aún cuando nosotros analizamos el rol que tienen los principios. Y en este caso, justamente cuando hablamos de principios, tenemos que ver, pues, cuál es la función de un principio. ¿Por qué son importantes los principios? ¿Por qué las normas tienen principios? ¿Qué se busca a través de un principio? Es cierto que las normas contienen normas de procedimiento, como el caso de la Ley de Procedimiento Administrativo General, pero también tenemos que considerar que este tiene un capítulo primero en el cual señala los principios, que justamente está en su título preliminar. Entonces, ¿pero cuál es la función de un principio? Teóricamente, doctrinariamente, sabemos bien que los principios tienen una dualidad en funciones. En primer lugar, tenemos que los principios tienen un carácter interpretativo. Nos ayudan a interpretar. ¿Qué quiso decir el legislador? ¿A qué se refiere la norma? ¿Cuál es el contenido jurídico de la norma? O la razón de ser de la norma. Por ejemplo, cuando nosotros, en el caso mío, cuando enseño derecho laboral, y le señalo un ejemplo a mis alumnos, le digo, citando el artículo de la Constitución Política, que la ley otorga una adecuada protección frente al despido arbitrario. Sí, pero le pregunto a mis alumnos, ¿y qué es adecuada protección? ¿Qué se entiende por adecuada protección? ¿Será despedirlo? ¿No pagarle los beneficios? ¿No pagarle la indemnización? ¿No permitir su reposición? ¿Qué entendemos por adecuada protección?
Más aún cuando el legislador, el constituyente 93, no dio una pista, una idea, un indicio de qué tipo de estabilidad tenemos, laboral absoluta o laboral relativa. Entonces, tuvimos que recurrir a los principios. Y el Tribunal Constitucional, en la sentencia del caso Telefónica del año 2001, nos enseñó cómo entender la adecuada protección al despido arbitrario. Pero recurrió a principios, los principios que nos permitió entender qué significa una adecuada protección. Pero también los principios tienen una función integradora. A través de los principios podemos integrar principios que incluso forman parte de una especialidad y lo podemos integrar a un procedimiento. Por ejemplo, en el caso que hoy día nos convoca, el procedimiento administrativo se remite a las garantías de la Administración de Justicia que están previstas en el artículo 139 de la Constitución Política. Pero estas garantías están previstas para el debido proceso. La garantía de la Administración de Justicia no está prevista como derechos fundamentales, pero sin embargo está prevista como una garantía. Pero uno diría, pero esta es una garantía para el debido proceso, y nosotros hablamos de procedimiento administrativo. Entonces, ¿cómo entender esta situación? Bueno, es que doctrinariamente los principios del debido proceso, pacíficamente la doctrina peruana administrativa lo ha incorporado al procedimiento y ahora hablamos del debido procedimiento, pero en sí comprende las mismas garantías del debido proceso. Entonces, pero esta garantía del proceso, que es propio del derecho procesal, del derecho constitucional, lo hemos incorporado al procedimiento administrativo. ¿Gracias a qué? Justamente esta función integradora. Y lo vemos en diversos aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del non bis in idem, que es una garantía más que se usa en el derecho procesal, en el ámbito penal, pero también lo aplicamos en el ámbito sancionador. Entonces, los principios nos permiten ello. Los principios nos permiten entender la norma, nos permite analizar, buscar la razón de ser la norma, qué es lo que protege la norma, la institución jurídica que protege la norma, pero también nos permite integrar instituciones de una especialidad a otra. Y eso lo vemos en el ámbito del derecho. La casuística, la práctica nos enseña riquísimos ejemplos, de tal manera que podemos verificar en la práctica pues esta doble función que tienen los principios. Ahora bien, cuando analizamos ya o queremos entrar a analizar el procedimiento sancionador y vemos los principios, vamos a advertir pues que la ley establece, o la Ley de Procedimiento Administrativo General en su texto único ordenado, establece pues diversos principios, ¿no? Que no significa que sean los únicos tampoco, ¿eh? No significa que tengamos que aplicar un carácter taxativo, porque también la doctrina, la jurisprudencia desarrolla otros principios. Pero el legislador también los ha incorporado y ha considerado pues los más trascendentes incorporarlo a la ley. Ahora, también uno se preguntará, ¿y es necesario regular, positivizar todos los principios? No, no es tan necesario, porque también puede haber un riesgo. Cuando nosotros positivizamos o regulamos normativamente los principios, podemos cometer un error, o lo podemos extender, o podemos desnaturalizar un principio. Por ejemplo, en el caso del derecho laboral, si me permiten, cuando hablamos de principio de derecho laboral, son pocos los principios que están en la Constitución Política previstos, son pocos. Uno diría, pero entonces no hay principios, sí. Por ejemplo, la primacía de la realidad, que es un principio que se aplica mucho en el ámbito laboral, pero no está legislado, no está positivizado. Solamente tenemos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, bueno, también de la Corte Suprema. Entonces, uno se preguntará, ¿y es conveniente legislarlo, positivizarlo? No, no es conveniente. En algunos casos no es conveniente. Y en el caso de los principios, a veces es conveniente dejarlo a la casuística, la doctrina, que se encargue de analizarlo y presentarlo a la comunidad jurídica. Entonces, haciendo esta breve presentación, vamos a analizar ya los principios que están previstos en la ley, en lo que corresponde al procedimiento administrativo sancionador. En primer lugar, tenemos el principio de legalidad. El principio de legalidad, entendemos que, de acuerdo al procedimiento general, la legalidad se entiende pues como el sometimiento del funcionario público, servidores públicos, a la Constitución Política, tenemos a las leyes, a los reglamentos y a todas las normas que conforman la normativa administrativa, ¿no? Pero en el ámbito de legalidad ya sancionadora, la norma va más allá. La norma no solamente garantiza el sometimiento a la Constitución, a las leyes, los reglamentos, sino que también garantiza la potestad sancionadora. Entonces, de acuerdo a la legalidad, solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad de sanción y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de la libertad.
Es importante entonces entender que a través de la legalidad se garantiza la competencia sancionadora. La competencia que nace de la Constitución política, que surge de la Constitución política, pero que ya en este caso la legalidad se encarga de establecer que solamente aquellas entidades que gozan de potestad sancionadora pueden imponer a título de sanción una sanción de carácter administrativa, pero en ningún caso habilita disponer la privación de la libertad. Esto es interesante porque en el ámbito administrativo no se imparte una justicia administrativa. Eso lo dejamos a los tribunales en materia penal, donde se discute pues la comisión de un delito. En el ámbito administrativo se discute la comisión de una infracción administrativa, no la comisión de delitos. Entonces, si bien es cierto en algunos casos, como el caso de sancionador, estamos hablando de situaciones ilícitas que están con acciones u omisiones que son contrarias a la norma, pero no deja de ser una infracción administrativa, el incumplimiento a una norma de carácter administrativo. En tal sentido, la norma en ningún caso permite disponer la privación de la libertad. Este principio de legalidad también es importante tener en cuenta que se remite la Constitución política al artículo 2, numeral 24, literal D, que establece justamente que solamente con una norma de carácter de ley se puede disponer una sanción. Entonces, la legalidad tiene rango constitucional y a su vez es desarrollada en la ley. También es importante considerar que la legalidad no necesariamente es la tipicidad, porque la legalidad es la garantía de que todo acto va a ser sancionado en la medida que esté prevista en la ley, pero la tipicidad es la definición de la conducta a sancionar que establece la ley. Es la definición propiamente de la infracción, en este caso administrativa. Entonces, la legalidad se desarrolla a través del principio de tipicidad, que no está previsto, pero sin embargo ya conocemos por nuestra formación jurídica que la legalidad va de la mano pues con el principio de tipicidad. Ahora bien, tenemos el principio del debido procedimiento. El debido procedimiento implica pues un conjunto de garantías. Un conjunto de garantías que también se remite a la garantía que está prevista en el artículo 139 de la Constitución, en su literal numeral 3. El debido procedimiento o el sometimiento al debido proceso, ¿no? Y la tutela jurisdiccional. En el caso del debido proceso, cuando hablamos de este en el ámbito general, cuando hablamos de este, entendemos que el debido proceso pues constituye el sometimiento a las normas, a las garantías de un determinado proceso. De tal manera que se permite, a través del debido proceso, el derecho a poder apersonarse un proceso, presentar pruebas, producir pruebas y obtener una decisión que se encuentre motivada en derecho. Bustamante Alarcón, un destacado jurista peruano en sus obras, nos enseña también de que no solamente es necesario remitirse las normas, porque puede haber casos también de una norma que tenga un carácter inconstitucional, sino Bustamante nos señala de que también es importante que la decisión administrativa o también jurisdiccional sea justa, es decir, que sea respetuoso de las garantías y derechos fundamentales. Entonces, no solamente es cuestión de remitirse a las leyes o a la aplicación taxativa de la ley, sino que también es importante tener en cuenta que esto se remita al respeto de los derechos fundamentales y las garantías que también están previstas desde la Constitución política, a fin de que, siguiendo a Bustamante, estas decisiones tengan el carácter de justos, una decisión justa. Es importante, por ello, tener en cuenta que en el debido proceso, que es una garantía de carácter constitucional, como señalamos hace un momento, esto ha sido trasladado pacíficamente al ámbito administrativo, de tal manera que las garantías que emanan del debido proceso son aplicables perfectamente, como también nos enseña el Tribunal Constitucional en su uniforme jurisprudencia, aplicables no solamente al ámbito jurisdiccional, sino que también se aplican de manera obligatoria al ámbito administrativo. Incluso hubo una etapa en el caso de la normativa peruana, que el propio Tribunal Constitucional también permitió la aplicación del control difuso administrativo, que ya no está vigente, es cierto, pero hubo un tiempo en el cual el Tribunal Constitucional permitió hacer ello a través de los tribunales administrativos. Hubo una enorme discusión sobre el particular, pero la intención del Tribunal Constitucional era precisamente de que los tribunales administrativos verifiquen y hagan un control de legalidad de los actos y actuaciones administrativas. Claro está que la discusión era bastante fuerte en la medida que también se sostenía que un tribunal administrativo no puede ejercer control difuso porque la Constitución política le tiene reservado al órgano jurisdiccional.
Actualmente ya no está vigente, pero vemos pues la trascendencia que tiene esta garantía del debido proceso y cómo es que se aplica al ámbito del debido procedimiento. Ahora bien, cuando hablamos del debido procedimiento en el ámbito sancionador, la norma establece que no se puede imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo. Es decir, respetar todas las etapas del procedimiento. No olvidemos que el procedimiento es un conjunto de garantías y todas tienen que ser respetadas. Podemos actuar siguiendo los principios de economía y celeridad procesal. Sí, pero también no olvidemos que eso no significa sortear las etapas del procedimiento. Hay que seguir todas las etapas del procedimiento. Yo recuerdo a un viejo amigo, un destacado abogado laboralista, que me decía: Enrique, el procedimiento es algo así como una misa. Puede ser que no nos guste alguna etapa de la misa, pero son etapas que tenemos que seguir. Es como una misa, son cuestiones sagradas que no podemos evitar, porque si tú evitas una etapa de la misa, entonces no habrás cumplido con el sacramento. Entonces, algo así me decía mi amigo, y lo rescato justamente en este momento, porque el debido procedimiento significa cumplir todas las etapas del procedimiento, respetando las garantías del debido procedimiento. Entonces, tramitar el procedimiento administrativo respetando las garantías inherentes al debido procedimiento. Ya sabemos, el hecho de poder apersonarse, el derecho de poder exponer libremente sus argumentos, al margen que podamos considerar que los argumentos no son del todo convincentes, pero es su derecho a exponer, y ese derecho tampoco le podemos cuestionar. Que será evaluado, en el caso del procedimiento sancionador, será evaluado por la autoridad instructora, la autoridad que emita la sanción, pero son sus argumentos que tiene total libertad para poder exponerlo, tiene la libertad de poder presentar pruebas o producir pruebas también, y obtener, como ya hemos señalado, una decisión motivada en derecho, pero también respetando las garantías y los derechos fundamentales, ¿no? Los procedimientos que regulan el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y sancionadora, encomendando las autoridades distintas. Esto es muy importante porque no se puede ser juez y parte a la vez. Entonces, si bien es cierto, en una entidad existe un procedimiento, pero también tiene que garantizarse a los administrados que se van a respetar las respectivas etapas y las fases que son distintas. Esto es propio de la garantía de la pluralidad de instancias. Tenemos una fase instructora en la cual se apertura el procedimiento, en la cual se instruyen las pruebas, en la cual los administrados presentarán sus pruebas, sus alegatos respectivos, solicitarán el uso de la palabra a través del informe respectivo, y emitirá un informe para que la autoridad sancionadora evalúe lo actuado y emita la sanción. Pero esto es una garantía, de tal manera que tienen que estar previamente separadas, tienen que establecerse las funciones distintas y también la competencia que es distinta. Entonces, atendiendo al principio de pluralidad de instancias, es que tiene que garantizarse también una separación entre la fase instructora y también la fase sancionadora, que son totalmente distintas. Forman parte del procedimiento, es cierto, pero son fases distintas y hay que garantizar la autonomía e independencia de cada órgano, instructor y sancionador. Por eso que la ley establece que se tienen que encomendar a autoridades que sean distintas. Razonabilidad. Otro principio que es importante, a mí en lo particular me llama mucho la atención este principio porque en la práctica la razonabilidad se hace difícil, incluso si se me permite, vamos a tener en cuenta que la razonabilidad quizás sea tan compleja o quizás más compleja que un proceso penal, porque existen diversos factores, diversos ítems que tenemos que considerar para lo que es la razonabilidad. Entonces, y esto es importante, reitero, porque en la práctica la razonabilidad no solamente, bueno, en la teoría, en la pizarra, en las aulas universitarias se enseña la razonabilidad como un equilibrio entre los medios, los instrumentos que utilizamos para llegar a una finalidad. Esa finalidad. Entonces, cuando existe ese equilibrio, entonces estaríamos hablando de una razonabilidad, una proporcionalidad, una equidad. Perfecto, eso es interesante porque la norma así nos señala, pero en la práctica se hace bastante importante tomar en cuenta ello, y para eso tenemos que recurrir en la práctica a lo que es un test de razonabilidad, que también nos enseñó el Tribunal Constitucional en su uniforme y reiterada jurisprudencia. Entonces, la razonabilidad, en la práctica, no lo voy a negar, en la práctica a veces suele ser bastante compleja, pero es importante tener en cuenta que esta razonabilidad, que implica también un juicio de valor sin llegar a la arbitrariedad, es necesaria a fin de poder justificar la decisión que se va a tomar, tanto la recomendación de la autoridad instructora como también la decisión de la autoridad sancionadora. Entonces, es importante tener en cuenta
la razonabilidad. ¿Y qué implica? Dice, la autoridad debe prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir la norma infringida o asumir la sanción. Entonces, tenemos que prever como autoridades que la comisión de la conducta sancionable no sea más ventajosa para el infractor que cumplir con las normas infringidas o asumir la sanción. Y esto también nos lleva pues, a una reflexión, ¿no?, del sistema no solamente administrativo sancionador, sino también el propio sistema penal. Porque a veces vemos que las sanciones pueden ser tan benignas que uno dice, entonces, ¿para qué voy a cumplir las normas si al final la sanción es benigna y lo que estamos haciendo es promover la comisión de sanciones? Y eso es lo que tenemos que evitar. La autoridad tiene que prever, reitero, que la comisión de una conducta sancionable no sea más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o incluso asumir la sanción. Sin embargo, la sanción a ser aplicada debe ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que señalan a efecto de su graduación. Entonces, la norma nos exige ya un test de razonabilidad a fin de establecer un nexo causal entre la norma y la conducta, el hecho y la sanción que se va a aplicar. Por ejemplo, yo recuerdo un caso que lo discutía mucho con mis alumnos en la Facultad de Derecho. Era un caso de un trabajador de una municipalidad distrital que acudió presuntamente en estado de ebriedad. Y lo sancionaron, le hicieron el procedimiento administrativo y lo destituyeron de la municipalidad. Sin embargo, se recurrió a un proceso de garantía constitucional, una acción de amparo, y el Tribunal Constitucional declaró nula la sanción y ordenó la reposición del trabajador. Pero ¿cuál fue el argumento del Tribunal Constitucional? Primero, de que no se había hecho los exámenes toxicológicos respectivos, de manera que la acusación no tenía un sustento técnico ni científico porque no se contaba con el dosaje etílico respectivo. Segundo, que la sanción de destitución corresponde cuando se concurre en reiterado estado de ebriedad. No había antecedentes. Esta persona era la primera vez que tenía este problema. Entonces, y además, no se tenía con certeza de si esta persona había alterado el orden interno en su centro de trabajo. Entonces, ahí uno viene a justamente aplicar la razonabilidad. ¿Cuán razonable era aplicar la sanción de destitución a esta persona que no teníamos certeza de que esté ebrio? Más aún, cuando no alteró el orden interno en su centro de trabajo. El Tribunal Constitucional, aplicando un test de razonabilidad y la propia ley, en este caso el Decreto Legislativo 276, estableció pues, que no había una razonabilidad, una proporcionalidad entre el hecho, la norma y por lo tanto la sanción. Entonces es importante pues, que cuando vayamos a aplicar la razonabilidad, hagamos un test de razonabilidad y también tengamos en cuenta los conceptos y los criterios que también nos señala el legislador. En este caso, por ejemplo, vamos a citar el beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción. ¿Cuánto se ha beneficiado ilícitamente por la comisión de la infracción? ¿Cuál ha sido el beneficio o el perjuicio, en este caso a la entidad, como estamos hablando de procedimiento administrativo sancionador, cuál es el beneficio que ha obtenido ilícitamente el agente y cuál, en consecuencia, cuánto es el perjuicio que se ha ocasionado a la entidad? La probabilidad de detección de la infracción. ¿Cuán probable hemos tenido nosotros como autoridades administrativas de poder detectar esta infracción a fin de evitar la impunidad? La gravedad del daño al interés público y bien jurídico protegido. Entonces tenemos que ver cuánto se ha afectado, cuán grave es el daño material o también un daño subjetivo al interés público. El bien jurídico tutelado tenemos que en este caso citar. Si hablamos por ejemplo de una infracción de tránsito, tenemos que citar la norma de tránsito, pero también cuál es el bien jurídico protegido. Entonces eso es importante también señalar. Y tenemos que ver cuál es la función de cada institución pública a fin de determinar el bien jurídico tutelado. El perjuicio económico causado. ¿Cuánto daño se ha causado? ¿Cuán relevante es la acción que se ha cometido y cuánto ello ha ocasionado un perjuicio al Estado? En el caso nuestro, por ejemplo, que trabajamos en control, tenemos que también verificar el daño, el perjuicio. En el caso, por ejemplo, de Contraloría, cito como ejemplo, verificamos también la legalidad del gasto. Y cuando hacemos un servicio de control y una presunta responsabilidad, también tenemos que ver, como quiera que haya una legalidad de gasto y podemos quizá establecer o recomendar la apertura de responsabilidades, tenemos que también verificar cuánto es el perjuicio económico que se ha causado por una acción o una omisión. En este caso, la ley nos exige determinar el perjuicio económico causado.
Entonces, no solamente pues hablamos de infracción de principios, sino que también se nos exige que tomemos en cuenta el perjuicio económico que se ha ocasionado al Estado. La reincidencia por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de 1 año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. Entonces, también tenemos que advertir si es que es reincidente, si es que esta persona ha vuelto a cometer la misma infracción, tomando en consideración el plazo de 1 año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. Ojo, cuando queda firme, pues sabemos bien que una resolución queda firme cuando ya no es posible impugnarla, ya sea porque quedó consentida o en todo caso porque se agotaron todas las instancias a través del ejercicio del derecho de contradicción administrativa que se manifiesta a través de los recursos administrativos. Las circunstancias de la comisión de la infracción. Esto también es importante. ¿Cómo se cometió la infracción? El contexto, cómo se produjo la infracción. Y esto nos va también a determinar si hubo intencionalidad o no, si existió o no intencionalidad en la conducta del infractor. Por ejemplo, a veces cuando discutía con mis alumnos en la Facultad de Derecho, imaginemos el caso de una persona que está manejando su vehículo, que eso es algo muy típico, muy común en el caso peruano, sobre todo limeño, y se cruza un peatón. Y a veces, si frenas, igual lo vas a impactar, y muchas veces las personas desvían, pero a veces invaden un carril, pero ya cometió una infracción, invadió el carril contrario, pero lo hizo no intencionalmente, lo hizo porque tuvo un peatón que incursionó en la vía y a pesar de que frenó, lo iba a impactar y tuvo que desviar, invadió el carril contrario. La pregunta es, ¿cometió infracción? Sí, cometió infracción. Pero ¿cuál fue la circunstancia? Analicemos la circunstancia. ¿Cómo se cometió esta infracción? El contexto. Esta persona lo cometió porque hubo una invasión de un peatón. Entonces tuvo que elegir entre el valor vida y la comisión de la infracción. ¿Qué tuvo que elegir? La vida, pero a costa de cometer una infracción. Entonces cometió una infracción. Entonces esta situación va a ser objeto de, digamos, de absolverlo, no, pero puede ser un atenuante, una situación que atenúe la responsabilidad. Entonces, la norma, conforme estamos viendo, nos da un conjunto de garantías que son importantes tomarlas en cuenta, en completo. Por eso digo, y señalé en un momento, que en la teoría es importante hablar de estos principios, pero en la práctica se hace bastante complejo porque tenemos que analizar todos los aspectos que nos comprende la normativa. Entonces, las circunstancias nos va a llevar a analizar la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. ¿Hubo o no intencionalidad? Entonces, si ustedes ven, y podemos advertir, que tiene mucho de un proceso penal, porque ya tenemos que incluso incursionar en la intencionalidad, ¿o no? No obstante que no somos órgano jurisdiccional, no obstante que la autoridad administrativa no ejerce justicia, pero sin embargo nos exige y exige a la autoridad administrativa que tome en cuenta las circunstancias y la intencionalidad. Entonces, esto implica pues un juicio de valor. Y por esto estas circunstancias, estas situaciones que nos exige la norma, nos comprende y nos lleva a una reflexión. Estamos ante un conjunto de garantías. Garantías que es importantísimo tomar en cuenta, porque si no tomamos en cuenta estas garantías, ojo, se nos puede caer un procedimiento, porque podemos incurrir en arbitrariedades. Y una arbitrariedad, señores, nos lleva a una nulidad del procedimiento. Se nos cae el procedimiento y ojo que cuando hablamos de nulidades, no solamente hablamos de que el acto es nulo o el procedimiento es nulo, porque la nulidad también puede permitir la apertura de responsabilidades. Entonces, no solamente hablamos de que se nos cae el procedimiento sancionador, sino que también se puede disponer la apertura de responsabilidad a la autoridad administrativa por no haber tomado en cuenta estos elementos. Entonces, esto es importante pues tomar en cuenta a fin de que consideremos el sinnúmero de garantías que exige la razonabilidad. A mí en lo particular, soy sincero, me llama mucho la atención porque es bastante complejo. En la teoría es importante, es interesante, pero en la práctica se hace muy complejo porque tenemos que hacer un test de razonabilidad, conforme también nos exige el propio Tribunal Constitucional. Tipicidad, otro principio del procedimiento sancionador. La tipicidad, conforme también señalamos hace un momento, la tipicidad establece que solo constituye conducta sancionable administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tal. Como señalamos hace un momento, la legalidad nos garantiza
que nadie será sancionado si es que el hecho u omisión está considerado como falta o infracción. La tipicidad constituye pues la definición de la infracción para el efecto legal. Entonces, solo constituye conducta sancionable administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante la tipificación como tal, sin admitir interpretación extensiva o analogía. No cabe interpretar, no cabe hacer analogías. Entonces, es como algo así como el cuento de la Cenicienta, como les digo a mis alumnos de la Facultad de Derecho. Es como el cuento de la Cenicienta. El pie tiene que entrar exacto, no puede sobrar ni tampoco puede quedar pequeño. El pie tiene que estar exacto, porque si te sobra o en todo caso no entra porque es muy grande el pie, entonces no va a calzar el pie en el zapato. Entonces es algo así como el cuento de la Cenicienta. El hecho tiene que ajustarse exactamente a la norma. Tiene que ajustarse exactamente a la norma prohibitiva. Por eso es que la norma nos dice que no admite interpretación extensiva o analogía. No podemos interpretar, no podemos establecer analogía como sí ocurre en el ámbito civil, pero en el ámbito sancionador no. Y esta es una garantía precisamente que nos exige a los servidores y funcionarios públicos, nos exige analizar el hecho, pero de tal manera que la infracción se ajuste a la norma. Y reitero, sin la posibilidad de hacer interpretación extensiva o analogía. La disposición reglamentaria de desarrollo puede especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos que la ley o decreto legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. En el caso, por ejemplo, del control, tuvimos un traspiés cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 46 de la Ley 27.185, que es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. Para el Tribunal Constitucional, este artículo no comprendía las garantías de la tipicidad. Entonces declaró inconstitucional ese artículo, lo que conllevó pues a establecer o a adecuarse a los parámetros que establecía el Tribunal Constitucional y emitir una nueva normativa que esta vez sí cumpla con los presupuestos que nos exigía el Tribunal Constitucional. Entonces es importante pues que la norma especifique la conducta sancionable. Si bien es cierto, se puede desarrollar a través de una norma reglamentaria, pero siempre ello que esté previsto en la ley, que la ley le permita hacer estas situaciones a los reglamentos. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria según corresponde. Obvio, esto es parte de la tipicidad. Esto se desprende de la tipicidad. No se puede imponer algo que no está previsto en la normativa. No se puede imponer una sanción que no está prevista en la normativa. En la configuración de los regímenes sancionables se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidas en las leyes penales respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras. Entonces, la tipicidad, vemos pues, que exige la adecuación de la norma, pero también vemos que la tipicidad, pues, también nos comprende y nos exige aplicar el principio de razonabilidad y proporcionalidad al momento de sancionar. La irretroactividad es una garantía constitucional, no se puede aplicar retroactivamente ninguna norma, es una garantía, reitero, que está prevista en la Constitución Política, y en el ámbito sancionador también es una garantía que se invoca y se puede aplicar perfectamente en un procedimiento sancionador. Y es necesario también tener en cuenta por parte de las autoridades administrativas respecto a la vigencia de las normas al momento de analizar un hecho presuntamente como una infracción. Entonces, por la irretroactividad, son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta sancionada. Entonces, primer supuesto, solamente se aplican disposiciones vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta sancionada, en la conducta o la omisión que es objeto de sanción. Pero tiene que ser la norma vigente, no la norma que estuvo vigente. Si ya no estuvo vigente, entonces no podemos aplicarlo, ni por carácter extensivo en la normativa. Salvo que las posteriores le sean favorables. Salvo en este supuesto, la retroactividad se puede aplicar siempre y cuando la normativa posterior le sea más favorable al administrado. Si obviamente, si es aplicando una interpretación contraria, si es que es perjudicial, obviamente no se le va a aplicar, no se le puede aplicar esta situación. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor
o al infractor en tanto lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto a las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. Entonces, vemos pues que siguiendo el carácter de irretroactividad de las normas, que está previsto en la Constitución Política, solamente se puede aplicar al ámbito sancionador, y esta es una garantía, justamente, que se aplique solamente las normas que están vigentes al momento de la comisión de la infracción. Entonces, esto es importante tener en cuenta, sobre todo cuando aplicamos ya en la práctica, analizamos un hecho presuntamente infractor, tenemos que ver cuándo se cometió este hecho, qué norma estuvo vigente al momento de la comisión de la presunta infracción. Esto es importante porque se ha visto casos también ya en la práctica que se sanciona aplicando una normativa, pero la normativa ya no estaba vigente, al momento de la comisión de la presunta infracción. Y se han visto casos en los cuales se ha sancionado personas. Entonces, esto puede conllevar, o bueno, va a conllevar a una nulidad, como que la casuística nos enseña también que esto conlleva la nulidad. No hay una posibilidad de conservar el acto. Sabemos bien que la conservación del acto administrativo solamente se produce cuando el vicio no es tan trascendental. Pero en este caso, aplicar una normativa que ya ha sido derogada, pues obviamente no hay ninguna posibilidad de salvar el procedimiento del acto administrativo y esto conlleva a las nulidades. Entonces, es importante que al momento de analizar una infracción, una presunta infracción, analicemos también la norma que estuvo vigente. ¿Qué norma estuvo vigente al momento de la comisión? Porque sabemos bien también que las normas se modifican en el Perú continuamente. Y esto nos ocurre. Los abogados tenemos por eso el deber de leer el peruano como una Biblia todos los días. Ni bien nos levantamos, tenemos que revisarle el peruano a fin de que podamos ver si es que las normas han sido modificadas. Esto es importante porque si se modifica una norma, y esto vamos a aplicarlo en el ámbito administrativo sancionador, entonces tenemos que verificar que la norma haya estado vigente al momento del presunto acto infractor. El concurso de infracciones, otro principio también interesante, que nos enseña cuando una misma conducta califica como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que pueda exigirse las demás responsabilidades que establezcan la ley. Entonces, acá siguiendo también el criterio del proceso penal, entonces, cuando hay un concurso ideal, y este concurso ideal califica como una o más infracciones, se aplica la sanción que está prevista para la infracción de mayor gravedad. Entonces, siguiendo también el criterio penal, en el ámbito sancionador, si es que existe un concurso, entonces se aplicará la sanción que corresponda a la infracción de mayor gravedad. Ahora bien, la norma también hace una salvedad, sin perjuicio que puede exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. Esto es interesante porque la norma deja a salvo la posibilidad de aplicar diversas responsabilidades, es decir, responsabilidades de carácter civil o incluso penal. Esto en función a la autonomía de las responsabilidades. Entonces, el concurso de infracciones, ya sabemos, se aplica pues la sanción cuando hay un concurso que convoque o que signifique más de una infracción, se aplicará la sanción que esté prevista para la infracción de mayor gravedad, pero esto también sin perjuicio de aplicar las demás responsabilidades, como el caso de la autonomía de responsabilidades, que también está prevista en el principio administrativo sancionador, en el procedimiento administrativo sancionador, perdón. La continuación de infracciones es otro principio que señala la ley que para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrador incurre en forma continua, se requiere que haya transcurrido por lo menos 30 días hábiles desde la fecha de imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrador que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. Las entidades bajo sanción de nulidad no pueden atribuir el supuesto de continuidad y o la imposición de la sanción respectiva en los siguientes casos. Entonces vemos pues que la norma exige también que la autoridad administrativa previamente haga un requerimiento a fin de verificar si estamos ante una continuidad de infracción, si el acto es continuado. Entonces, los supuestos que establece este principio de continuación de infracciones es cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción administrativa, cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto firme,
cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de la aplicación del principio de irretroactividad a que se refiere el numeral 5. Entonces, estos son los supuestos que califican para imponer o aplicar el principio de continuación de infracciones. La causalidad, otro principio que es importante también y que en la práctica nos exige mucho un test de razonabilidad a fin de establecer la relación que existe entre el hecho y la sanción y la norma. Entonces, cuando nosotros vayamos a aplicar o estemos en un procedimiento administrativo sancionador, es importante tener en cuenta que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. Entonces, en el autor. La causalidad, por lo tanto, no se transmite, solo recae en la persona que realiza la conducta omisiva o activa que constituye una infracción sancionable. Entonces, también tenemos que establecer, pues, una relación entre el sujeto activo y también la norma a fin de imponer la responsabilidad respectiva. Entonces, cuando hablemos de causalidad, tenemos que establecer un nexo entre el hecho, el autor y la norma prohibitiva a fin de que podamos aplicar la sanción que corresponde. El principio de presunción de ilicitud. En el ámbito administrativo, así como también existe la presunción de inocencia en el ámbito procesal penal, en el ámbito administrativo se habla de presunción de ilicitud. Ahora, ¿por qué se habla de presunción de ilicitud y no presunción de inocencia? No olvidemos que el procedimiento administrativo no sanciona delitos. No sanciona, no castiga delitos. Ello lo dejamos al órgano jurisdiccional, en el caso penal principalmente. Entonces, es el juez penal el que sanciona delitos, el que condena o absuelve a una persona por la comisión o la presunta comisión de un ilícito penal. Pero en cambio, en el ámbito sancionador no se aplica la presunción de inocencia. No se ve la inocencia de una persona, sino que ya hemos señalado que lo que se discute en el ámbito administrativo sancionador es la comisión de una infracción administrativa. Entonces, cuando hablamos de la comisión de una infracción administrativa, tenemos que verificar que las garantías que emanan de la presunción de inocencia y la aplicamos al procedimiento administrativo sancionador. En este caso, la presunción de ilicitud, que guarda las mismas garantías en el fondo de una presunción de inocencia, nos permite establecer que las entidades deben presumir que el administrado han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. Este principio, Enrique, a su vez, sí. Disculpa que te interrumpa, se dejó de ver la diapositiva, por favor. ¿Perdón? Las diapositivas no la estamos visualizando. Uy, Dios. A ver, vamos a ver. Ya, gracias. A ver. A ver, voy a tener que cargar, parece que se ha desvinculado. Problema de señal, disculpen ustedes. Ahora sí se ve. Muchas gracias. Uy, se perdió otra vez. Sí, pues no sé, la señal como que está... Bueno, en todo caso, continuemos, ¿no? Porque estamos ya casi a las 5 de la tarde. Sí, no sé qué ha pasado, disculpen, a veces la señal como que nos juega mal. Mil perdones, doctora. Ya está, ya se ve. A ver, ya, perfecto. Gracias.
Entonces, continuemos. Ya, estamos en la presunción de licitud. Bien, en el caso de la presunción de licitud también ocurre algo interesante. Esto nos remite a otro principio, a su vez, que es la oficialidad, el principio de oficialidad, la actuación de oficio. No olvidemos que en el procedimiento administrativo, a diferencia de un proceso judicial, en el procedimiento administrativo sancionador, a similitud de un proceso judicial, la presunción de licitud, la prueba es de oficio, la actuación es de oficio. Entonces, en quien recae la carga de la prueba es en la autoridad. Es la autoridad administrativa, a través del órgano instructor, el que se va a encargar de acreditar la comisión de una infracción administrativa. Entonces, la presunción de licitud va de la mano con el principio de oficialidad en el ámbito de la carga de la prueba. Sabemos bien que la carga de la prueba implica que aquel que invoque un hecho, o en este caso aquel que acusa de una infracción administrativa, en este caso el que instruye, el órgano instructor, tiene que acreditar la responsabilidad. Y la carga de la prueba, siguiendo el principio de oficialidad, exige que sea la propia autoridad administrativa la que se encargue de acreditar la comisión de una infracción administrativa. En tal sentido, aplicando la presunción de licitud, la entidad debe presumir que el administrado actuó apegado a sus deberes mientras no cuente con evidencia en contrario. Es entonces en la autoridad administrativa en quien recae la importancia de acreditar la comisión de infracción administrativa. Si no tiene la posibilidad de los instrumentos probatorios suficientes para generar certeza en la autoridad sancionadora a fin de que se imponga la sanción, entonces se va a tener que aplicar la presunción de licitud. Conforme también señalaba a mis alumnos en la Facultad de Derecho, en un caso extremo, si yo me considero una persona que no ha cometido ninguna infracción, puedo llegar al extremo de incluso no presentar ninguna prueba. Puedo incluso hasta apersonarme, pero decir soy inocente o no he cometido ninguna infracción y no adjunto ninguna prueba. Puede darse ese caso, aunque racionalmente creo que nadie lo haría, pero en un extremo uno podría también decir no lo hago. ¿Por qué? Porque en quien recae la carga de la prueba es precisamente en la autoridad administrativa. Siguiendo el principio de oficialidad, entonces, en quien recae la carga probatoria en el ámbito sancionador es en la propia autoridad instructora. De tal manera que, si no puede acreditar una infracción administrativa, entonces pues se va a presumir que el administrado actuó apegado a su deber por no contar con una evidencia que acredite la comisión de una infracción administrativa. Entonces, esto es importante, pues tener en cuenta que todo administrado, al momento de aperturarse un procedimiento sancionador, goza de la presunción de licitud. Ahora, esta presunción obviamente se va a quebrar cuando contemos con los medios probatorios suficientes y en el informe de la autoridad instructora, pues va a demostrar con los medios probatorios respectivos que se encuentra debidamente acreditada la responsabilidad del administrado. Entonces, pero siguiendo esta garantía, como en los actos postulatorios se goza pues de esta presunción de licitud. La culpabilidad, otro principio importante, significa que la responsabilidad administrativa es subjetiva, es decir, recae en la persona que cometió la infracción, ya sea por acción u omisión, pero recae en la persona que cometió la infracción, salvo en los casos en los cuales la ley específicamente o una norma con rango de ley como es un decreto legislativo disponga la responsabilidad administrativa de carácter objetivo, salvo esas situaciones. Tenemos el principio del non bis in idem. Otra garantía constitucional que también, por efecto de los principios, la naturaleza y la función de los principios, también se aplica en el ámbito administrativo sancionador. Non bis in idem, que implica que ninguna persona puede ser sancionada dos veces por un mismo hecho, entonces también se aplica en el ámbito administrativo sancionador, y tenemos pues que esta normativa señala pues que no se puede imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en los que se acredite o se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. Entonces, no se puede imponer sucesivamente o simultáneamente una pena. Estamos hablando de una pena privativa de libertad. Estamos hablando de una pena privativa de libertad que ha sido impuesta a través de una sentencia. Una sentencia que también goza de la calidad de firme y que a su vez no puede coexistir con una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie identidad, sujeto, hecho y fundamento. Entonces, aquí hay que tener también mucho cuidado,
porque la norma exige 3 supuestos de identidad: el sujeto, hecho y fundamento. En los dos primeros, creo que la casuística no nos dejará mentir, en el cual es muy fácil acreditar identidad de hechos y sujeto. Quien cometió, una persona que está sujeto a un procedimiento sancionador también ha sido objeto de un proceso penal. El hecho, que es objeto de un proceso, que sea objeto de un proceso penal, también es objeto de un procedimiento sancionador. Pero es el fundamento, la parte trascendental, la que nos permitirá verificar si aplicamos o no el non bis in idem. El non bis in idem que obviamente ha sido invocado por el administrado. Entonces, el fundamento significa el bien jurídico tutelable, la naturaleza del bien jurídico tutelable que es objeto de protección a través de un procedimiento sancionador. Por ejemplo, me viene a la mente, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si es que un notario estuviera comprendido en un proceso penal como parte de una organización criminal dedicada al tráfico de terrenos, digamos? Entonces, digamos que el notario fue procesado en el ámbito penal, fue sancionado en el ámbito penal, pero estamos ante una vía administrativa en la cual se le sanciona al notario administrativamente. Entonces, la pregunta es, ¿podrá invocar el non bis in idem? Analicemos. En el caso del notario, por ejemplo, estuvo incurso en un proceso penal, fue sancionado en un proceso penal, entonces habría identidad de sujeto y también de hecho. Pero la pregunta es, en el ámbito sancionador administrativo, ¿el bien jurídico tutelable es el mismo del proceso penal? Creemos que no. ¿Cuál es el bien jurídico tutelable en la función notarial? La fe pública. En un proceso penal, ¿cuál es el bien jurídico tutelable? El patrimonio, porque eran delitos contra el patrimonio. Entonces, en este caso, en este ejemplo, obviamente imaginario, en este ejemplo, no podríamos aplicar el non bis in idem. Entonces, es importante, por eso en la práctica, que tengamos en cuenta que el non bis in idem implica identidad de sujetos, de hechos y fundamento. Reitero, los dos primeros, sujeto y hechos, son fáciles de identificar, pero es el fundamento el más importante y trascendental. Y también hay que tener mucho cuidado, porque si nos equivocamos y le damos la razón, no obstante que no analizamos bien el bien jurídico tutelable, entonces podemos también desnaturalizar el procedimiento sancionador, darle la razón a un administrado y que ese procedimiento también tenga vicio de nulidad. Y eso también conllevaría la apertura de responsabilidades a la autoridad que absolvió a una persona. Entonces, esto también es importante tener en cuenta. Esta prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el numeral 7. Bien, entonces, es importante pues que tengamos en cuenta, son las 5 de la tarde, creo que el tiempo me permite terminar unas breves diapositivas respecto al procedimiento, Sí. pero a nivel de principios, queremos señalar que estos son muy importantes, y conforme estamos viendo, en la práctica se hace bastante complejo. Se hace bastante complejo, porque sobre todo lo que es el non bis in idem, la razonabilidad, en la práctica nos exige pues un test de razonabilidad, analizar debidamente los hechos a fin de que podamos aplicar correctamente. Ahora, ¿cómo vamos a aplicarlo ello? A través de la debida motivación. La motivación es la parte estructural, es la columna vertebral de todo acto administrativo y es la que va a justificar a la autoridad el por qué está sancionando a una persona. Pero también no solamente la justificación, de otro lado, también la debida motivación constituye una garantía a fin de que el administrado verifique las razones por las cuales la autoridad ha impuesto una sanción, a fin de que también esta pueda ser discutible, pueda ser impugnada a través de los recursos administrativos respectivos y puede ser revisada, revocada o confirmada por parte de la autoridad inmediata superior. Entonces, los principios, resumiendo, son importantes en la medida que nos permite interpretar una norma, pero también nos permite integrar instituciones de determinada especialidad a un procedimiento sancionador, como que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, el non bis in idem es una figura que más se aplica en el ámbito penal. La presunción de ilicitud es una institución que más se aplica en el ámbito penal, pero lo hemos asimilado y se aplica al procedimiento administrativo. Entonces, esa es la importancia de los principios del procedimiento administrativo sancionador. Ahora, en el ámbito ya del procedimiento, aprovechando estos minutos que me quedan, entonces vemos pues que las entidades, aplicando el principio de pluralidad de instancia, tienen etapas que deben cumplir. En primer lugar, el procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio.
no se inicia por una denuncia de un ciudadano. Siempre se actúa, siempre se apertura, se dispone su apertura a través de la decisión de la autoridad. No es a través de una comunicación o denuncia de cualquier ciudadano, como se ocurre en un procedimiento general cuando una persona solicita algo y se apertura un procedimiento de evaluación previa. En este caso, el procedimiento siempre se inicia de oficio, no desde el momento que comunique una persona una presunta infracción administrativa. Ahora bien, se puede aperturar, ya sea por iniciativa de la propia autoridad o como consecuencia de orden superior, una petición motivada de otros órganos, entidades o por una denuncia. Sea cual fuere la razón, pero siempre se dispone su inicio de oficio, aplicando el principio de oficialidad. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se puede realizar acciones previas de investigación, averiguación, inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación. Por ejemplo, un procedimiento de fiscalización, que también está previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Pero es una etapa en la cual permite analizar, reunir información a fin de que con la información, documentación reunida, se pueda disponer la apertura de un procedimiento sancionador. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación del cargo posible al posible sancionado, al que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación. Es importante, señores, que una vez aperturado se emita los descargos, se emita la notificación respectiva a fin de que el administrador formule sus descargos. Ahora, en la comunicación respectiva también se tiene que indicar, señalar cuál es la presunta falta administrativa, como también la presunta responsabilidad o sanción que podría incurrir atendiendo al principio de predictibilidad administrativa. Entonces, esto es importante porque esto permite la legítima defensa, que es un principio y una garantía constitucional aplicable también al procedimiento sancionador. Vencido el plazo y con el respectivo descargo o sin él, puede haber también un descargo o no. Ahora, esto es importante porque, como señalamos hace un momento, aplicando la presunción de licitud, si una persona considera que no ha cometido ninguna infracción, puede llegar al extremo incluso de no presentar descargos, considerando que, atendiendo al principio de la carga de la prueba, y en el caso del procedimiento sancionador, que la carga de la prueba se remite al principio de oficialidad, una persona confía en que sea la autoridad la que acredite la falta. Yo, administrador, no tengo por qué acreditar mi inocencia, no tengo por qué acreditar que he actuado conforme a ley. Es la autoridad la que tiene que acreditar que yo, administrado, he incurrido en una infracción administrativa. Entonces, con o sin descargo, la autoridad que instruye el procedimiento realiza de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción. Aquí nos remitimos también a lo que es la debida motivación. Concluida de ser el caso la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y por ende la imposición de una sanción o la existencia de una infracción. La autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el cual determina de manera motivada las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción y la sanción propuesta o la declaración de no existencia de la infracción según corresponda. Todo ello tiene que estar debidamente motivado. Entonces, todo tiene que estar debidamente sustentado en el informe que realice la autoridad instructora y que lo eleve ante la autoridad sancionadora. Recibido el informe final, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción puede disponer la realización de actuaciones complementarias siempre que la considere indispensable para resolver el procedimiento. El informe final de instrucción debe ser notificado al administrado para que formule sus descargos en un plazo no menor de 5 días hábiles. Considerando que estamos ante una instancia plural, entonces, una vez recibido el informe final, la autoridad que va a imponer la sanción también tiene que correr traslado del informe al administrador para que éste formule sus descargos. Con o sin descargos, transcurriendo el plazo de 5 días, la autoridad pues impondrá la sanción correspondiente a través de la resolución administrativa respectiva. También es posible que en un procedimiento sancionador se apliquen medidas de carácter provisional, es decir, medidas cautelares que también son previstas pues en este procedimiento
a fin de garantizar la ejecución del acto administrativo. No olvidemos que una medida cautelar, una medida provisional, tiene por finalidad, pues, garantizar la ejecución de una posible sanción a futuro. Entonces, es permitido que en un procedimiento administrativo sancionado también se adopten medidas de carácter provisional conforme lo regula la Ley de Procedimiento Administrativo Sancionador. Bien, creo que me he quedado 5 minutos, pero creo que podemos dar por concluida esta exposición, doctora Anita, a fin de que podamos recurrir al pliego de preguntas, si es que así lo estiman conveniente los participantes. Claro que sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Enrique Guerrero, por la interesante exposición sobre este tema, que siempre están pues todos los servidores públicos necesitados de capacitación, ¿no? Y los estudiantes de Derecho, obviamente, también. Son más de 1.000 participantes conectados el día de hoy que demuestran el interés sobre este tema. Bueno, seguidamente vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y te presentamos la primera pregunta. Acá nos hacen llegar un usuario, una persona que está participando, la siguiente pregunta. La pandemia del COVID y la declaratoria de estado de emergencia sanitaria en el Perú suspendió los plazos en los procesos sancionadores. Adelante, por favor. Sí, cuando hablamos de los procedimientos, hubo normativas que se dictó por el gobierno atendiendo a suspensión de plazos. Sí, fueron suspendidos algunos plazos, en la medida pues que la pandemia de COVID implicó la inmovilización tanto de servidores, funcionarios, como también ciudadanos. Entonces, sí fueron suspendidos algunos plazos por un breve tiempo, fueron 3 o 4 meses, si mal no recuerdo, pero sí se dictó una normativa que suspendió plazos en los procedimientos administrativos. Gracias. Segunda pregunta. En cuanto a la medida cautelar para el pago de multa, ¿se puede imponer medida cautelar de embargo en la cuenta bancaria donde se recibe el sueldo o salario el administrado? Ah, buena pregunta, en la cuenta sueldo. Interesante pregunta. A ver. Aquí hay bastante, la práctica a veces nos puede llevar a algunos traspiés. ¿Qué ocurre? Que la cuenta sueldo es la cuenta que se habilita en una institución financiera en la cual se depositan solamente haberes o beneficios laborales. En este caso, siguiendo los principios que establece la Constitución y la normativa laboral, la remuneración no puede ser objeto de embargo, bajo ningún motivo. En tal sentido, la cuenta sueldo en la cual se depositan las remuneraciones y demás beneficios laborales, ya sea una bonificación, una asignación, tampoco puede ser objeto de embargo. Solamente las remuneraciones que pueden ser objeto de embargo cuando se trate también de obligaciones de carácter alimenticio, es decir, alimentos o a través de un proceso de alimentos. No olvidemos que las remuneraciones tienen carácter alimenticio. Es decir, a diferencia de una locación de servicio donde me pagan digamos, los honorarios profesionales, que uno lo evalúa, en el caso de la remuneración, tiene carácter alimenticio. Es decir, no solamente permite la subsistencia del trabajador, sino también de su familia, de aquellos que dependen de él. En tal sentido, pues, considerando el carácter alimenticio de la remuneración, y esto se manifiesta a través de una cuenta sueldo, no sería posible jurídicamente que se trabe embargo sobre una cuenta sueldo. Se puede trabar embargo sobre otras cuentas, es posible en la medida que la normativa así lo prevé, pero no sobre una cuenta sueldo, reitero, porque tiene el carácter alimenticio. Aquí sí creo que habría un error por parte de la autoridad al disponer que se trabe embargo sobre una cuenta que al parecer no se ha identificado que corresponde a una cuenta de haberes. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta. Desde noviembre del 2022, un compañero está puesto a disposición de la autoridad por supuestamente haber cometido algunas faltas. Estamos al mes de mayo del 2023 y se han cumplido 6 meses y no hay pronunciamiento de parte de la autoridad, por lo que a todas luces no se cumple ningún principio detallado en la ley 27444. No se ha otorgado los 5 días para que el servidor pueda ofrecer sus descargos. ¿Qué hacer frente a esta situación? A ver. Bueno, en el ámbito procesal, uno podría invocar el abandono en el ámbito procesal de un proceso judicial,
pero en el ámbito administrativo sancionador no se puede aplicar la figura del abandono. Todo procedimiento administrativo tiene que concluir, necesaria e ineludiblemente. Entonces, lo que tendría que hacer es, bueno, creo que había una medida cautelar, me parece que señaló. No. No, simplemente No. se sujeta a un Ha procedimiento. pasado ¿no? 6 meses y no hay pronunciamiento de parte de la autoridad. Bueno, la persona que hace la pregunta asume que no se ha cumplido ningún principio, ¿no? Detallado en la ley. Bueno, No se si ha es que, otorgado los 5 días para que se pueda ofrecer sus descargos. bueno, si es que se ha... Pero hay un detalle, en la resolución que emite a trámite que da por inicio el procedimiento sancionador, en sus artículos respectivos, tiene que haber dispuesto que se corra traslado, porque no solamente se emite a trámite, no solamente se dispone el inicio de un procedimiento sancionador o disciplinario, sino que a su vez también se dispone se corra traslado de al presunto infractor para que formule sus descargos. Si no ha ocurrido ello, posiblemente no se ha iniciado el procedimiento. O sea, me llama la atención porque, reitero, cuando se inicia un procedimiento administrativo, no solamente se dispone su inicio, sino también se dispone que se corra traslado para que se formule el descargo. Pero si no se ha formulado, no se ha dispuesto ello, a lo mejor está en una etapa de investigación, posiblemente. Entonces, si ese fuese el caso, tendría que esperar que se aperture oficialmente el procedimiento. Ahora, si es que hubiese sido el caso de que se aperture el procedimiento, pero no se dispuso, se corra traslado, es bueno, si no hay ninguna medida provisoria, si es que no se ha corrido el traslado, el procedimiento sigue ahí, sigue latente. Lo ideal sería pues que la autoridad disponga se corra traslado y se active el procedimiento. Pero conforme señalamos hace un momento, el procedimiento es de oficio. Es impulsado, dirigido de oficio, no por parte del administrado. El administrado lo único que tendría que hacer es esperar a que el procedimiento continúe. Ahora, también no significa que este procedimiento va a ser eterno, porque también existe norma de prescripción de un procedimiento, no puede pasar de 1 año, según la ley de procedimiento administrativo, y si es un procedimiento disciplinario, de acuerdo a la ley de norma de servir, no puede transcurrir más de 1 año. Entonces, si transcurre más de 1 año sin emitirse la sanción respectiva, pues el procedimiento habrá prescrito. Y en este caso ya más que todo será una responsabilidad de la autoridad administrativa, no propiamente del administrado. En este caso el administrado, si no se le ha notificado para que formule su descargo, bueno, se da por no notificado el procedimiento y él continúa sus actividades como cualquier ciudadano. Pero el riesgo no es para él, ni tampoco para sus intereses. El riesgo es más bien para el procedimiento y la autoridad, porque transcurrido tantos meses puede caer en prescripción. Y esto va a ser un perjuicio más para la entidad y para la autoridad que permite la prescripción que para el propio administrado. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Si la separación de la fase instructora y sancionadora no se cumple en el procedimiento administrativo sancionador porque aún la norma especial no ha sido modificada, ¿cómo quedan los actos administrativos realizados por la autoridad vigentes o nulos de pleno derecho? Buena pregunta, buena pregunta. Cuando se instruye o cuando se instituye un procedimiento sancionador, tiene que establecerse y diferenciarse muy bien las autoridades, tanto instructora como la sancionadora. Si es que no se ha establecido ello, si no se ha diferenciado la competencia y sobre todo la autonomía, porque a veces puede darse caso quizá de que la misma autoridad instructora hace sancionadora, entonces si eso ocurre y no se ha definido claramente o no se ha establecido la diferencia entre esta competencia instructora y sancionadora, entonces puede caer todo en vicio de nulidad. Y sería un vicio que tendría el carácter de insubsanable y podría ser declarado. No es una nulidad que actúa de pleno derecho, o la nulidad tiene que ser invocada conforme las normas del procedimiento, es decir, a través de los recursos administrativos, pero puede deducirse la nulidad perfectamente. Habría un vicio. Aparentemente, de lo que se formula la pregunta, aparentemente podríamos estar ante un vicio que podría conllevar a la declaración de nulidad de todo el procedimiento, de todo lo actuado. Ahora, si es que se emite una sanción, obviamente, pues que siguiendo el principio del accesorio sigue la suerte principal, si la sanción
es producto de esta actuación donde no se ha establecido una separación de la función instructora y sancionadora, puesto el procedimiento y el acto administrativo de sanción podría también caer en nulidad. Ya, perfecto. Siguiente pregunta. Un ratito. Siguiente pregunta, a ver, vamos a ver acá. Conforme al artículo 244.2 de la ley 27444, las actas de fiscalización dejan constancia de los hechos verificados durante la diligencia, salvo prueba en contrario. Mi pregunta es si dicha acta no muestra prueba idónea como video o fotografías u otro medio, únicamente son los hechos narrados por la persona que levantó dicha acta tiene suficiente valor probatorio, no resulta un medio probatorio idóneo, puesto a mi parecer vulnera la carga de la prueba que debe realizar la administración. ¿Qué opinas respecto a eso? Buen punto, doctora. A ver, se supone que en el acta se deja constancia de todo lo que ha sido visualizado por parte de la autoridad. Entonces, ¿que tiene valor probatorio? Sí, tiene valor probatorio. Como todo documento, es un documento, no es una testimonial, por si acaso, es un documento. Y como tal, tiene valor probatorio. Y este valor probatorio será evaluado en conjunto con todos los demás elementos probatorios que serán elevados por la autoridad instructora al momento de hacer su informe ante la autoridad sancionadora. Ahora bien, ¿que puede ser rebatido? También. O sea, ¿tiene valor probatorio? Sí, es una prueba. Ahora, que es una prueba que sea deficiente, sí, es posible que sea deficiente, porque no olvidemos también de que lo que se deja constancia en un acta, es cierto, tiene valor probatorio, pero puede ser contrastado. No olvidemos también de que existe el derecho a la contradicción administrativa, y también la prueba también puede ser objeto de contradicción. La prueba, hay un principio también de la contradicción probatoria. Entonces, yo ofreciendo una prueba puedo contradecir ese medio probatorio. Aquí es justamente lo que señala el participante. Si yo tengo videos, tengo fotografías en las cuales estoy rebatiendo lo que se deja constancia en el acta, pues obviamente que ese video, esa fotografía tendrá también el mismo valor probatorio, pero generará convicción en la autoridad sancionadora, absolviéndome de las imputaciones que me están haciendo. Entonces, que lo que se deja constancia en el acta es válido, tiene valor probatorio, sí, es válido, es un documento. Es lo que se ha dejado constancia por parte de la autoridad al momento de visualizar un hecho. Pero eso puede ser contrastado. Y si a través de videos, fotos o declaraciones que yo adjunte y contradiga ese medio probatorio, pues en ese caso la autoridad tendrá que evaluar tanto los videos, fotografías, como esa acta, a fin de tener certeza. Entonces, ahí estaríamos ante una prueba, pero que no genere mucha convicción respecto a la autoridad sobre las infracciones que se han imputado. Lo ideal es que también cuando se hagan estas inspecciones, se adjunte fotografías o videos. Hoy en día la tecnología nos ayuda bastante, doctora, porque podemos realizar una fiscalización y puede ser que se nos malogró la cámara que nos asignó la unidad orgánica. Podemos usar un celular. Dejamos constancia en el acta que se malogró la cámara y estamos usando un celular y estamos visualizando un video, estamos grabando un video. ¿Es una prueba? Sí, es una prueba. Perfectamente admisible, perfectamente admisible. Entonces, si solamente se deja constancia en un acta, pero no se adjunta fotografía, no se anexa videos, pues con la tecnología, con el desarrollo de la actividad probatoria que hoy en día vemos, pues esa prueba puede ser fácilmente opuesta por el administrado, ¿no? Ya, perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿En cuánto tiempo prescribe el procedimiento administrativo sancionador ordinario y extraordinario? Bueno, eso depende también de cada procedimiento que está regulado en su propia normativa. Las normativas de los procedimientos establecen claramente el tiempo de prescripción. Por ejemplo, en el ámbito disciplinario no puede transcurrir más de 12 meses. Entonces, pero es la norma de procedimiento de cada procedimiento sancionador, valga la redundancia, la que establece el plazo máximo. Perfecto, gracias.
Siguiente pregunta. En un procedimiento sancionador iniciado sin fundamentos, han resuelto la prescripción. ¿Puede el administrado instaurar un proceso contencioso administrativo pidiendo su nulidad de la prescripción? A ver, pero si se ha declarado la prescripción, entonces están prácticamente liberando de imputación al administrado. Como que no se entiende muy bien. Entonces, si a mi administrado disponen que ha prescrito los hechos que son objeto de presunta infracción administrativa, es cierto, yo puedo impugnarlo, pero ¿qué sentido tendría que yo impugne una resolución que me está favoreciendo con la prescripción? Entonces, como que no guarda, no se entiende muy bien. Quizás se refiere a la persona que denuncie el hecho, a lo mejor. Quizás se refiere a ello. Si fuese el caso de la persona que denuncia el hecho, que no es parte, que no es un sujeto administrativo, se le comunica siempre las decisiones, pero como no es parte en un procedimiento, no tendría la posibilidad de impugnar, dependiendo cada procedimiento, pero no es parte en un procedimiento el que denuncia. Pero tal como está la pregunta, no le encuentro mucho sentido. Porque si a mí me beneficia una prescripción, pues no tendría mucho sentido que yo vaya a impugnar en la vía contenciosa, ¿no? Salvo que en la resolución haya algún supuesto que afecte pues mi dignidad, algún derecho fundamental, en fin, o mi imagen, pueda ser, salvo. Quizá en ese caso podría ser que yo pueda impugnar, ¿no? Pero bueno, ya depende del caso, ¿no? Ya, gracias. Bueno, debido a la hora, vamos a hacer ya la última pregunta. Las papeletas de imputación de cargos que emiten los inspectores de municipalidades locales fijan el inicio del cómputo de plazo de los 9 meses que tiene la municipalidad para resolver. Caso contrario, caduca la potestad sancionadora de la municipalidad. Lo pregunto porque una municipalidad declaró nulo de oficio la resolución que resolvió declarar caduco el procedimiento administrativo sancionador y dispuso la emisión de un informe de instrucción. Interesante. Bueno, en este caso habría que remitirse a la norma de tránsito si es que a través de la papeleta se da inicio a un procedimiento sancionador. Es posible porque en la medida que la papeleta o la fotografía se comunica, entonces es la prueba palpable de que se habría cometido una infracción. Eso, en cuestiones generales, tiene que ser acompañado pues, por una resolución en la cual se disponga la apertura. Habría que ver si es que la norma de procedimiento de tránsito lo prevé, lo permite, si lo califica como el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Perfecto, ya. Una última, nada más. Si en vía administrativa no me dan la razón, muy a pesar que está bien claro que la entidad está cometiendo un error, y en el contencioso administrativo me dan la razón, ¿podré solicitar reparación civil? Interesante pregunta, interesante. Sí, es posible. Es posible. ¿Por qué razón? Porque no olvidemos que en el ámbito administrativo no se imparte justicia, es cierto, pero un tribunal administrativo tiene que verificar la legalidad del acto. Y al verificar la legalidad del acto también tiene que ser respetuosa no solamente de las garantías, sino también de la imagen, también del honor de las personas. Si yo, administrado, advierto que una sanción administrativa no solamente me afecta económicamente o laboralmente, sino que esto puede dañar mi imagen, sí es posible. En la medida que el acto o la actuación afecte mi imagen, sí es posible. Por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos, no olvidemos que muchas veces la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario se publica en las normas, en los diarios de circulación. Entonces se puede afectar también la imagen. ¿Qué ocurriría si a un funcionario público se apertura un procedimiento administrativo disciplinario, se le sanciona, se publica la sanción, pero luego en la vía contenciosa se verifica pues que la sanción carecía de todo fundamento, que puede darse el caso? La casuística nos enseña que lamentablemente eso es cierto, eso es real. Yo particularmente he tenido casos particulares así. Entonces, ¿que es posible la reparación civil? Sí, es posible en la medida que se afecte, pues, o se acredite un daño a la persona. Es posible.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, hemos llegado ya a la parte final de la conferencia. Muchísimas gracias, Enrique Guerrero. Ha sido un gusto contar con tu participación en esta conferencia de los martes de justicia. Y se les recuerda a los participantes que estas conferencias son grabadas y colgadas en el canal de YouTube del Ministerio de Justicia al día siguiente. Asimismo, se les comunica que las certificaciones se les hace llegar a sus correos electrónicos consignados en la ficha de inscripción a los que han permanecido desde el inicio hasta el final de la conferencia. En tal sentido, los invitamos a participar en la próxima conferencia que será el día 16 de mayo. Agradecemos a más de las 1000 personas que nos han acompañado esta tarde y también a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, con quienes coordinamos permanentemente en el marco del convenio suscrito para que estos eventos académicos que organiza el Centro de Estudios del Ministerio de Justicia llegue a todos los abogados del Perú. Muchísimas gracias a todos. Seguimos realizando estos eventos los días martes. Buenas tardes y hasta el siguiente martes. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Saludos. Muchas gracias también. Hasta luego.